distortion, our future exudes. Doesn't feel a thing for the suffering of those stuck in loops. The power of our words that glitter with hope as we stashed away like that escaped into the unknown. Compress and then release again. They peek through the gaps left behind. The lights who choose what role we'll get. Even if there ain't sign, I want to be with you. Within the one remaining torch that continues ever burning. We are one. Led by the bright karma. A single string of fused emotions bouncing back and forth, clashing endlessly in dissonance. Like a thorn you can remove, it grows noxiously intimate. Our tie that binds us, so we test it every time it's forced. Regardless, our reality collapses in as we pray to save what we hold close within the ever-resting forest. This hurricane of chaos fades away in the waves as we adventure beyond the nature. Clavos de sangre. Capítulo 21. Condiciones. Corazón de demonio parte 4. El imperio de cristal estaba reducido a cenizas, humo, y cadáveres carbonizados era lo único que había en la ciudad. El escudo que Cadence y Celestia crearon aprisionó a los ponis y el oxígeno, por lo que no fue necesario apagar el incendio en la ciudad. Este se apagó solo cuando el oxígeno dentro se terminó. Era imposible que algo allí dentro hubiera sobrevivido. La ciudad había estado tan o incluso más caliente que el propio infierno. Todo terminó, dice Shining Armor viendo el imperio desde distancia. No lo creo, debemos encontrar la fuente. Este brote no pudo aparecer así como si nada, le menciona Twilight. No ha habido reportes de más infección en otras ciudades, dice Luna quien iba llegando. ¿Eso es algo bueno, no? Pregunta Spike. Eso espero, Spike. Eso espero, menciona Penny. Twilight, ¿crees que podamos recibir a los sobrevivientes en Ponyville? Pregunta Cadence a Twilight. Esta no dice nada, solo se limita a asentir con la cabeza. Buenas noticias, creo que encontramos al causante de esto, menciona Celestia. ¿Qué? Pregunta Twilight extrañada. En el perímetro de la ciudad mis guardias capturaron a un chico de apariencia bastante sospechosa, le responde Luna. Chico B. Pensó Twilight. Luna en compañía de Comet guía a Shining Armor y Cadence al sitio donde tenían a Red. Ellos no se dieron cuenta, pero al ver al inconsciente pony terrestre una sonrisa se dibuja en el rostro de Comet. ¿Ya viste la orden de que lo lleven a Canterlot? Le pregunta Cadence a Luna. Sí, también les dije que tengan cuidado, no sabemos de lo que sea capaz, responde Luna. Sus Altezas, encontramos esto en la zona previa a la entrada de los túneles, dice uno de los guardias que llega con ellos. El guardia les enseña un libro de cuero negro cerrado con alambre de púas, una especie de brazalete negro con detalles rojos y lo que parecía ser una rojiza y pulida gema de un tono rojo carmesí. Comet ve la gema con los ojos muy abiertos, era como si se reencontrara con un ser muy querido que no veía en mucho tiempo. Ellos no se dieron cuenta, pero desde un rincón en sombras Twilight los estaba observando. Hacía unos minutos que ella se percató de la ausencia del libro, por lo que decidió aprovechar el momento de distracción e ir a recuperarlo, pero por lo visto ya era tarde. De repente la gema brilla, esto pone en alerta a todos los presentes, incluso a Twilight quien no tiene tiempo de reaccionar, pues en ese instante sus glóbulos oculares se tornan completamente rojos, haciéndola levitar en el aire y dejándola en una especie de trance. En su mente ella veía un escenario que creyó haber olvidado. Se ve a sí misma atravesando una pared de su propio castillo, la caída le provocó heridas de gravedad. Del cielo desciende una alicornio de pelaje negro y crin rojiza, su rostro lleno de furia era algo que no tenía comparación. Como pudo, Twilight retrocedió aterrada ante la presencia del oscuro ser. Tú eres. Dice Twilight con voz temblorosa producto del miedo que sentía. ¿La que ha desencadenado todo esto en tu mundo? Sí, responde la yegua con gran seriedad.
Twilight dispara un rayo de luz contra ella, esta simplemente lo bloquea con su casco, acto seguido usa su magia y levita a Twilight para estrellarla con fuerza contra una pared una y otra vez. Esto no era un juego, fuera lo que fuera, esa yegua tenía una gran rabia contenida hacia la joven alicornio, finalmente la lanza contra el suelo provocando un agujero. Fuiste tú. Eres una maldita. ¿Cómo pudiste ser capaz de hacer tal cosa? Grita la yegua furiosa. Un fuerte temblor se hace presente, empezando a agrietar las paredes del lugar. ¿Qué? ¿Yo qué hice? Pregunta Twilight confundida y escupe algo de sangre producto de la fuerte golpiza. En la realidad Twilight vuelve en sí, pero no por mucho tiempo, casi de inmediato se deja caer sobre sus rodillas antes de caer inconsciente, delatando su posición y alertando a las princesas y su hermano. No puede ser, imposible. Que Idens y Shining corren hasta Twilight, este último la sujeta entre sus cascos. Twilight, decía Shining muy preocupado moviendo a su hermana. La única respuesta que obtiene es una leve contorsión inconsciente de la desmayada Twilight, quien se arquea ligeramente escupiendo sangre, preocupando más a los presentes. En un rato más los alcanzamos, Luna, ahora tenemos que irnos a Ponyville, dice Keiden seriamente pero visiblemente preocupada. Luna asiente con la cabeza retirándose junto con Comet, quien echa un último vistazo a la escena. Te encontré. Sparkle. Pasan las horas y como Luna había dicho, Red fue llevado estando inconsciente a una prisión de Canterlot, sin que el resto de las Manes 5 se enteraran de eso dado a que todos estaban ocupados con el tema de Twilight. En Canterlot se colocó un hechizo especial en la celda en la que se colocó a Red con la intención de que nadie que estuviera cautivo en ella pudiera usar magia. Horas después. Aún no había noticias sobre el actual estado de Twilight, era fácil deducir que esto se debía a que no había mejoras en el mismo, en base a eso Luna decide no seguir esperando a Shining ni Keidens, yendo a ver a Red ella sola. Dime que es una maldita broma. Habla Twilight. Me temo que no, incluso para mí es más perjudicial que benéfico usar mi magia, responde una yegua frente a ella. Una y otra vez renazco en Ponyville de 2016. Para vivir repetidamente el mismo período en un lapso máximo de 20 años, el mundo cambia cada vez que empieza de cero, pero no la forma en la que muero. ¿Por qué justo ahora eso debía cambiar? Decía Twilight caminando por el sitio en el que se encontraban ambas. Era un espacio vacío y casi negro, con cientos de cristales blancos flotando en el mismo. Creo que después de contemplar con mis ojos esta tercera caja pudiste darte cuenta de sus nuevas reglas, ¿o me equivoco, Tauriel? Le pregunta Twilight a su acompañante. La yegua que estaba con ella se acerca. Sí, siempre hay alguien, ya sea de tu familia o relacionado a la misma, que cae víctima del síndrome acumulado en mi pueblo, responde Tauriel. Exacto. Y una noche en un festival antes de que pasen los 20 años, los padres de ese chico Red mueren bajo las mismas circunstancias y griega. Una vez eso pasa debo actuar. Pero ahora todo es diferente, o eso parecía, pase lo que pase alguien pone todo su empeño en mi deceso. Explicó Twilight frustrada. ¿Sabes? Hay un detalle muy peculiar que he notado, menciona Tauriel. ¿Aún más de lo que he dicho? Pregunta Twilight. Sí. Bueno, esa chica Comet es sumamente extraña. Ella es todo lo que tus cercanos asumen de ti, sospechosa, fría y muy evasiva, explica Tauriel pensativa. Hay pocas cosas que he experimentado en esta caja. Quiero proteger a mis seres queridos. Quiero liberarme del laberinto. Pero si no sé lo que ella quiere, no podré. No importa cuántas veces se repita, explica Twilight con seriedad. Estás en un fragmento que solo te tirará más obstáculos. Me pregunto si al regresar a tu cuerpo serás capaz de vencer o serás testigo de otro fracaso, menciona Tauriel. Twilight se aparta un momento contemplando uno de sus cascos, la punta del mismo comenzaba a tomar una tonalidad negra, como si la extremidad en cuestión tuviera una infección que avanzaba muy lentamente por su torrente sanguíneo. Supongo que tendré que averiguarlo. Ten cuidado, Sparkle, si excedes tu límite diario con la magia Primun la distancia en el tiempo que podrás retroceder será cada vez menor.
Twilight se da media vuelta y extiende su otro casco hasta Tauriel. Entonces hay que aprovechar los restos de este fragmento. En Canterlot. En medio de una serie de pasillos subterráneos caminaba Luna. Ella tenía un semblante bastante serio y no mostraba preocupación ante los sinfín de túneles repletos de telarañas de hace millones de años. En medio de la oscuridad y humedad del calabozo, Red despierta de golpe, encontrándose cara a cara con Luna. ¿Tú fuiste quien liberó el virus de la ira?, pregunta Luna con inexpresividad. ¿Qué? Red se soba las sienes de los ojos un tanto confundido y esta confusión se hace mayor al notar que estaba encadenado. ¿Ah, dónde estoy?, pregunta Red muy confundido. Te hice una pregunta, chico, ¿fuiste tú?, vuelve a preguntar Luna. En lugar de una respuesta, Red solo veía a la alicornio sin decir o hacer nada, parecía analizarla. Tu silencio dice más que 1000 palabras. Luna se levanta. He de admitir, tu progenitora era mucho más inteligente cuando se trataba de desviar la atención de la misión principal, y centrarse en otros ámbitos, pero tú eres solo un niño. Luna hace una pausa. Parece ser que buscas algo que se te ha sido arrebatado. Sin embargo, no tienes ni la mitad de los recursos que tu antecesora tenía, menciona Luna. ¿Qué busca de mí?, pregunta Red. Realmente nada, niño. La voz de Luna empezaba a cambiar, cosa que no pasa desapercibida por Red. Solo estoy despejando mi tablero. Eres tú. Tú eres quien mueve sus piezas, pensó Red abriendo sus ojos de par en par. Ahora. Tendré algo de compasión, dice Luna haciendo brillar su cuerno con magia blanca. Es mejor prevenir que lamentar. Oye. Eso es algo extremo, menciona Red visiblemente nervioso. Así deben ser las cosas, dice Luna y carga más energía en su ataque. Pero antes de que pueda dispararlo, escucha una voz. Princesa Luna, la princesa Cadence y el señor Armor han llegado, dice un guardia detrás de Luna. Maldición. Supongo que hay que tomar el plan B, pensó Luna apretando los dientes. Sin decir más, ella se retira. Espera. Vuelve. Si sabes que yo no tuve nada que ver con eso. Red se da cuenta de algo. Maldita. ¿Qué le hiciste a mi madre? ¿Y qué te hace creer que yo tengo que pagar por eso?, grita Red jalando de los barrotes con desesperación, mientras unas lágrimas brotaban de sus ojos. Mientras tanto, en otro lugar. Dos ponis estaban frente a frente, los dos tenían colocadas unas capuchas que impedían ver sus identidades. Una de ellas le entrega una caja metálica a la segunda. ¿Estás segura?, pregunta la pony que recibe la caja. Es mi último pedido. Si lo haces te prometo que te devolveré a tu hijo, responde la otra silueta. Pero hacer eso. La yegua no puede terminar, pues en ese instante siente como algo se incrusta en su cuello. En shock baja lentamente la mirada encontrándose con un aguijón unido a un tentáculo que sobresalía de su siniestro acompañante. El aguijón se retira y el pony cae al suelo retorciéndose de dolor. Todos ustedes malditos de la luna son unos incompetentes. Trate de hacer las cosas diferente, pero supongo que una cosa no cambia la otra, dice la silueta por lo bajo con una voz pasiva, delatando su condición femenina. El pony se levanta transformándose en una gigantesca criatura canina bípeda, de grandes garras, afilados colmillos y unos ojos vacíos en blanco. Lindo cachorrito. Ahora ve y tráeme unos juguetitos, dice la yegua con una risita. La criatura se da media vuelta antes de desaparecer en la oscuridad del bosque. En la prisión. Red estaba desesperado e intentaba inútilmente liberarse de las cadenas que lo mantenían sujeto. Demonios, tengo que irme ahora. La portadora reina. Tiene que haber una portadora reina. Todas estas princesas, solo la madre de Lúthien parecía no sorprenderse de esto. Pero eso no es prueba suficiente, pensaba Red aplicando más fuerza sobre las cadenas sin obtener resultados. Esto era algo que le frustraba, por más que lo intentara no podía sacarse las cadenas, solo se lastimaba y aunque quisiera él no podía hacer de algún tipo de magia, no tanto por el bloqueo sino porque no era su principal poder. Sin darse cuenta, una de las heridas que se provocó al tirar de las cadenas empieza a sangrar. Cuando la sangre entra en contacto con los grilletes se empieza a escuchar el sonido del ácido contra el metal. Mi sangre, pensó Red viendo uno de sus brazos. ¿Cómo lo olvidé?
se dijo para sí mismo. Él tiene una idea, si bien él no era como su hermana en el sentido de sacar su poder cuando se enoja, aún así sus sentimientos reprimidos como la tristeza y la culpa de vez en cuando provocaba que parte de su naturaleza saliera a flote, tal como sus colmillos en la boca y a veces hasta sus propias garras de hueso. Red toma aire y cierra los ojos empezando a pensar en todo lo que reprimía muy dentro de sí, sus años de búsqueda, la muerte de su padre en los últimos pre-festivales del sol de verano en Pondiville, y muchas frustraciones que estos hechos acarreaban consigo. Esto le funciona demasiado bien, el desborde de sentimientos encontrados era tal que sus cascos delanteros cambiaron a unas garras muy similar a las de un dragón, mientras que sobre su cabeza le brotaron sus 3 pares de cuernos. Juraría que al saborear su propia boca podía sentir sus colmillos, lo que le hace forzarse a tranquilizarse un poco. El chico usa una de sus garras para abrirse una herida en uno de sus cascos, él se asegura de que este corte haya sido lo suficientemente profundo como para sangrar más rápido de lo regeneración pudiera curar. Con sus colmillos muerde ferozmente su brazo y deja que la sangre caiga sobre las cadenas derritiéndose en el proceso. Al haber liberado sus cascos reduce la sangre que tenía en su boca, para derramarla sobre los soportes de la celda logrando que estos empiecen a derretirse. Red jadea y se toma unos segundos para calmarse, las garras y los cuernos se ocultan entre su piel devolviéndolo a su apariencia normal de pony terrestre. Generalmente odio usar esto, pero esta vez me fue de gran ayuda, pensó Red y se funde con la oscuridad de las sombras empezando a correr entre los pasillos, sin saber a dónde ir. Al subir de piso en el calabozo se tropieza y se topa con un pequeño grupo de guardias, al verlo estos empiezan a dispararle múltiples flechas y lanzas. Red no pierde el tiempo y vuelve a activar sus poderes oscuros para ocultarse en las sombras. Al ver esto algunos guardias se apresuraron y encendieron el resto de antorchas que recorrían el pasillo, iluminándolo más y más. La luz estaba a nada de alcanzar al desesperado joven quien corría entre los pasillos tan rápido como le era posible. Cuando en eso choca con un pony. Oye. La pony se le queda viendo sorprendida. Draco. Sparkle. Eso es imposible, ni tú ni tu esposa pueden viajar entre dimensiones, dice la pony con un tono serio pero con cierto aire de sorpresa. Red levanta la vista viendo mejor a la pony que se cruzó en su camino, era una unicornio amarilla claro de crin rosa y ojos morados, ambos se quedan mirando sorprendidos. Por alguna razón esta chica le resultaba muy familiar a Red. Tú. Articula Red por lo bajo. Se fue por aquí. Se escucha la voz de un guardia. Tragándose su orgullo, Red se arrodilla ante el unicornio. Por favor, ayúdame, quieren matarme. Dice Red por lo bajo. Ella hace brillar su cuerno sobre Red e invierte sus colores, su piel de ser grisácea plateada pasa a ser roja y de tener crin roja pasa a tener crin grisácea. Con este pequeño disfraz esta yegua y Red logran burlar a los guardias, hasta llegar a un armario del castillo. La unicornio usa una escoba para trancar la puerta antes de deshacer el hechizo sobre el chico. Gracias. Dice Red suspirando. Pero debo encontrar el modo de salir, dice Red quitando la escoba de la puerta asomándose por la misma, teniendo cuidado de no toparse con más guardias. Espera. ¿Quién eres tú? ¿Y por qué? ¿Tu esencia es la de un demonio? Pregunta la yegua con severidad. Herencia familiar supongo. Responde Red con indiferencia, asomándose levemente por los pasillos y se da cuenta de lo que se temía, afuera había más guardias. ¿Herencia familiar? Entonces ¿quiénes son tus padres? Algo me dice que los conozco, menciona la unicornio pensativa. Red se da media vuelta y puede notar la cutie mark de la yegua, era un par de símbolos que formaban un número, cualquier pony no habría podido descifrar qué número era, pero para Red estaba claro, era el número 2. Supongo que sí. Responde Red en voz baja. ¿Qué dijiste? Preguntó la yegua. Nada. Responde Red con inexpresividad. Oye, si sigues con esa actitud no te voy a ayudar a salir de aquí, dice la yegua un poco irritada. Espera. ¿Qué? Pregunta Red sorprendido. Yo conozco algunos pasillos y pequeños pasadizos en este castillo que casi nadie conoce, excepto por esas princesas y esa loca de mierda. Puedo sacarte de aquí, pero si sigues de grosero, sal ahora o seré yo quien llame a los guardias, dice el unicornio con cruzándose de brazos y dándole la espalda al chico. No. Perdona, es solo que en estos momentos solo pienso en irme mientras pueda. De preferencia sin meterme en más problemas.
dijo Red disculpándose y a su vez suspirando algo cansado. Bien, pero dime por qué te siguen los guardias, pregunta ella. No lo sé, en un momento solo estaba cuidando a una amiga y al siguiente me dieron una descarga eléctrica en el trasero con unas cadenas. Responde Red sacudiendo su cabello. ¿Una amiga? ¿Acaso estuviste en el incidente del Imperio de Cristal?, pregunta la yegua confundida. Sí. Responde Red. ¿Y qué más pasó? Por favor cuéntame, pide ella. Red iba a hablar pero en eso se escucha como golpean la puerta. La yegua le hace una seña de que se calle, ambos van a un rincón en sombras y usan un hechizo para esconderse allí mismo. La puerta del armario se abre y por esta entra un guardia que enciende las luces y revisa el perímetro del sitio, pero al no encontrar nada sospechoso se va y cierra la puerta tras de sí. Bien, lo despistamos por ahora, dice la yegua deshaciendo el hechizo. Pero no por mucho. Dice Red en voz baja. Silencio y total oscuridad era lo único que podía ver Twilight. Ella se encontraba en un sitio oscuro flotando en la nada misma, ya antes ha experimentado cosas similares, sin embargo esta es la primera vez que esta situación le provocaba paz interna. ¿Qué es esto? ¿Acaso falle una vez más? Se preguntaba ella viendo que este sitio era muy diferente al mar de fragmentos, incluso la sensación de estar allí era diferente. Conforme pasaron los segundos ella sentía cómo se debilitaba cada vez más, empezando a sentir mucho sueño, había algo dentro de ella que quería hacerla cerrar los ojos y no volver a abrirlos. Esta sensación crece cuando en el gran vacío empieza a manifestarse una luz blanca, el calor de la misma le daba una paz y serenidad que no podía describir, no sentía ningún dolor, no sentía miedo, por unos instantes se dejó llevar por esta anhelada paz y cerró los ojos, estando dispuesta a no abrirlos nuevamente. No. Mamá no. Se escucha una voz a modo de eco. Esto obliga a Twilight a abrir ligeramente uno de sus ojos. ¿Qué pasa? Se preguntó ella. Por favor, no nos hagas esto. Se escucha otra voz muy similar a la primera pero más clara, permitiendo que Twilight pueda distinguir de quién se trataba. L. Lu. Met, articula Twilight por lo bajo. Mami no. Por favor. No me dejes. Se escucha una tercera voz, una más infantil que las dos primeras. Esta voz hace que Twilight reaccione súbitamente. Niñas. Eclipse. Dice Twilight abriendo los ojos de golpe. Ella abre los ojos, y se da cuenta que ya no estaba en ese vacío de eterna paz, sino en una habitación de hospital en Ponyville. Cuando su visión se aclara un poco más ve a unos médicos cerca de ella así como a su hermano quien sostenía a un decaído Eclipse y a las gemelas quienes la veían con asombro e incredulidad. Al verla despierta Eclipse empieza a llorar. Mami. Articula el potrillo por lo bajo. Twilight enfoca la vista en su pequeño hijo. Eclipse, dice ella con un poco de dificultad dibujando una tenue sonrisa en su cara. En ese instante Eclipse se impulsa hasta ella abrazándola con fuerza. No me asustes así. Dice Eclipse entre lágrimas aferrándose fuertemente a su madre. Eclipse. Eso duele, responde Twilight en un tono poco audible. Pensaba. Que tú, dice Eclipse entre lágrimas. Twilight se queda callada, no sabía qué decirle para tranquilizarlo. Mientras eso ocurría, Skyla salía del área del comedor para llevarle unos bocadillos a su madre y hermana quienes seguían en la sala de espera, sin embargo cuando volvió nota algo extraño, la sala estaba vacía y la puerta principal estaba cubierta por múltiples hojas de papel, algunas de ellas estaban esparcidas en el suelo. Al volver por donde vino no se topa con un simple pasillo sino que estaba en un cuarto, un almacén de archivos, cuyos archiveros estaban abiertos y había un gran número de lo que parecía ser enormes espinas de madera clavadas en la pared. Esto extraña a Skyla quien contempla la escena muy confundida, sin muchas opciones ella se dirige a los archiveros notando que eran registros de las nuevas armas para combatir con mayor facilidad a criaturas como las que atacaron el Imperio de Cristal. La joven princesa tenía un mínimo conocimiento de quienes dieron los prototipos para esas armas, posiblemente una de ellas fue su prima Lumet, lo único raro era que conociéndola no tenía la costumbre de archivar su trabajo y menos dárselo a la Guardia Real, todo debía quedarse en su mente.
Sin embargo, no todo era tranquilidad para Skyla, el lugar estaba muy vacío y silencioso, un silencio bastante incómodo. Ella toma con su magia una lanza que encontró en el suelo y usa su cuerno como una linterna para iluminar mejor el lugar. Ella abre una puerta, misma que la lleva a unas salas de custodia, interrogatorio y juicios orales. En este sitio no había rastros de vandalismo, al contrario, todo estaba sospechosamente bien ordenado y limpio. Ella sigue avanzando hasta llegar a lo que parecía ser una esquina sin salida, pues juraría que había algo que pudo divisar a la distancia. Skyla se acerca más y divisa lo que parecía ser un rastro de sangre. Skyla trata de volver por donde vino, pero al darse la vuelta se dio cuenta de que ahora estaba en el salón de archivos reales. Lo sabía ya que había estado allí en un par de ocasiones. Los archiveros estaban en orden alfabético y los mismos eran de un color dorado. Al ir en ese orden no le sorprendió encontrar primero los registros de su madre y su tía Celestia, seguido por los de su hermana Flurry Artiluna. Todos esos archiveros estaban cerrados, excepto uno, cosa que captó la atención de la joven Alicornio y se dirige al archivero abierto. Al verlo, ojos se contraen al máximo viendo de quién eran los archivos. Skywin Lamint. Yo. Pensó Skyla muy confundida tragando saliva. Al revisar el archivero pudo notar como al mismo le faltaban varias cosas como su acta de nacimiento, la hoja de registro y los certificados particulares. Este archivero parecía ser el único profanado, pues el de Flurry, Lumet, Lutien y Twilight seguían cerrados. Eclipse era el único entre las tres familias reales que no contaba con uno. A estas alturas Skyla ya sospechaba lo peor. Todo ese caos en el Imperio de Cristal había sido un acto para mantener a su familia ocupada y que no notaran algo más. ¿Pero qué? Skyla cerró el archivero y voltea a su izquierda notando la presencia de un trozo de pergamino. Sin intenciones de acercarse, ella hace brillar su cuerno logrando tomarlo con su magia, para seguidamente abrirlo. Al hacerlo ve cómo de entre la hoja cae una fotografía relativamente reciente de Eclipse con Flash. La cara del Pegaso estaba tachada y escrito con lo que parecía ser tinta negra se formaba un pequeño texto en la fotografía. Disfrute de tu hijo, gracias. Tía, Eclipse. Grita Skyla en seco dándose la media vuelta, pero cuando apenas dio un paso una criatura de gran tamaño salta de entre las sombras y la embiste con fuerza. Oh no, tú no irás a ninguna parte, se escucha. ¿Es un chiste, verdad? Pregunta Twilight a Shining Armor. No. En un inicio pensamos que era un error. Pero la ecografía lo confirmó, responde Shining. Sabía que esa movida de 5 minutos hace 6 semanas era mala idea. Pensó Twilight. ¿Quieres que busque a tú sabes quién? Pregunta Shining entre dientes. No, responde Twilight secamente. Si así lo quieres, dice Shining, quien estaba a punto de retirarse hasta que llega Cadence visiblemente alterada. No está. ¿Quién? Pregunta Shining confundido. Esquila. Ella, dice Cadence visiblemente preocupada. Desapareció. Mencionó Twilight por lo bajo. Horas más tarde, Canterlot. En una de las torres del Palacio Real, se encontraba una dormida Celestia con un montón de documentos esparcidos por sus aposentos. Hasta hace poco ella estaba repasando todo lo necesario para la restauración del Imperio de Cristal, y la reubicación de los sobrevivientes ante el incidente. La princesa estaba cansada y exhausta por tales pendientes aún encima. Sin que ella se percatara, algo intentaba entrar a su habitación. En la ventana se escucha tenue clic y esta se abre de inmediato dejando entrar una helada ventisca. La somnolienta yegua apenas parece percatarse del cambio en su ambiente. Su agotamiento es tal que consciente o inconscientemente decidía ignorarlo. Es entonces que por la ventana entra una silueta de lo que a primera vista era un pony de brillantes ojos escarlata. La silueta lentamente se acercaba a la agotada yegua, quien estaba completamente inconsciente del ente que la acechaba entre la oscuridad de la noche.